Bueno, entonces vamos a continuar con la parte de teoría. Vamos a ver la primera unidad, que es la de errores numéricos. Una aclaración, ¿por qué son importantes los errores numéricos? O sea, antes de que aparecieran las computadoras, los problemas matemáticos se resolvían manualmente con métodos de solución que eran aplicables a problemas muy simples y nos daban una solución exacta. A partir de que apareció la computadora, eso dio la posibilidad de resolver problemas más complejos, pero no por métodos que que se adaptaban a la computadora. Y esos métodos en general eran aproximados, o sea, no dan el valor exacto del problema, pero dan un valor muy cercano que desde el punto de vista de ingeniería es un valor que es utilizable. Entonces, a esos errores les llamamos errores numéricos, que son errores producidos por los métodos que estamos usando en la computadora. Y son importantes porque a veces los programas comerciales dan un resultado, pero que la mayoría no dice nada acerca de qué error tiene ese resultado. Y digamos, esto es una cuestión que con el tiempo va a ser superada y van a brindar esa información, pero la realidad es que la mayoría hoy en día usa los métodos aproximados y a veces el usuario ni sabe si el método es aproximado y que tiene un error. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo es posible, qué son los errores numéricos y dar una idea de cómo se pueden calcular y para después en las aplicaciones poder calcular qué error tienen los resultados que hemos obtenido. Entonces, lo primero que hay que definir es qué es el error. El error aparece porque estamos usando métodos aproximados. Entonces, vamos a tener un valor exacto y un valor aproximado. Y el error es la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado. ¿Por qué hay valor aproximado? Repito, porque estamos usando una computadora y la mayoría de los métodos numéricos son aproximados, devuelven valores aproximados. A ver, ¿por qué, ¿y por qué se usan los métodos numéricos si dan valores aproximados y no exactos? Por la versatilidad que tienen. Por ejemplo, antes de que aparecieran las computadoras, estamos hablando de la década del 50 para atrás, solamente se podían resolver problemas matemáticos en regiones muy simples: cuadrado, rectángulo, círculo, elipse y no más que eso. En cambio, la aparición de los métodos aproximados permite resolver problemas en cualquier tipo de geometría. Ahora después vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, al tener valores aproximados tenemos un error. Y ese error los podemos expresar en forma de error absoluto, que es la diferencia en valor absoluto, o con la forma de error relativo, que es la más conveniente, que es como una fracción del valor exacto. ¿Por qué es más conveniente? Porque el error absoluto no nos dice, no es indicativo del tamaño del error, porque si estas cantidades son pequeñas, la resta es pequeña y esto nos da un número pequeño y el error puede ser muy grande de manera relativa. El error relativo se calcula relativo al valor exacto, o sea, sería el valor aproximado menos el exacto dividido el valor exacto, y todo en valor absoluto. Ese es el error relativo. Lo que se usa habitualmente es el error relativo por ciento, o sea, multiplicado por 100. Entonces decimos que lo que se llama el error relativo porcentual, y que el programa calculó una aproximación con error del 1%, del 2%, del 10%. Entonces, esa sería la forma más práctica y precisa de calcular valores aproximados. Fíjense que el error relativo solamente tiene sentido si el valor exacto es diferente de 0, ¿no? Porque si es 0 nos queda un divisor por 0 y ya el error relativo no nos dice nada. Y en general es cuando estamos haciendo cálculos,
en realidad el valor de X, el valor calculado puede ser el resultado de una función, y esa función, y nos interesa el valor máximo de esa función. Después, con los ejemplos queda más claro, pero digamos que en los problemas esta división por cero no nos va a aparecer. Bueno, entonces, ¿qué tipos de errores tenemos? O sea, en general vamos a tener errores numéricos que son debido a la limitada precisión de las calculadoras y computadoras. O sea que, ¿por qué digo limitada precisión? Porque los números, cuando digo calculadora y computadora es equivalente porque las dos trabajan de la misma manera. Los números que se guardan en la memoria de la calculadora o computadora se guardan con una determinada cantidad de decimales. Si ese número tiene infinitos decimales, no lo vamos a poder guardar con todos los decimales. Entonces, al cortar en una determinada cantidad de decimales, ahí se pierde precisión. Por ejemplo, cuando se calcula el número pi, no lo podemos, que tiene infinitos decimales, pero lo vamos a calcular con el máximo que nos dé la memoria. ¿Eso está mal? No, porque la precisión que uno necesita en ingeniería no necesitamos valores exactos, sino que necesitamos valores con suficiente aproximación. Digamos que en términos de ingeniería un error del 1% es más que suficiente. Y la otra cuestión es los métodos de cálculo empleados. Es que ahora vamos a ver algunos ejemplos de métodos que calculan cantidades de manera aproximada y no exacta, que también introduce un error. Y la otra gran fuente de error son los errores de medición. Supongamos que nosotros queremos calcular el área de un círculo y de radio R. Entonces tendríamos que hacer pi por r cuadrado. Ya al calcular el de pi ya tiene un error porque la representación. Y la otra cuestión que necesitamos es el radio. Y el radio va a salir de alguna medición. Si fuera que el círculo fuera algo que existe en la realidad. Entonces, ahí tenemos los errores de medición que se deben, que ese radio va a tener que ser medido para poder ser introducido en los cálculos, y lo que vamos a asumir es que en el curso los valores que vamos a utilizar no tienen errores de medición, o sea, no los vamos a tener en cuenta. O sea, cuando dice el radio es 10,5 centímetros, ese es el valor que vamos a considerar y que no tiene error. O sea, lo vamos a considerar como un error de segundo orden, o sea, no tan importante. Entonces, simplemente como esto lo deben haber visto en Física 1, los errores de medición vienen porque los instrumentos tienen una escala discreta. O sea, por ejemplo, yo quiero medir una longitud con la regla. Si tengo algo que la medida que quiero medir está entre 5 y 5,1, voy a adoptar el valor de la escala más cercana a lo que tengo que medir. O sea, siempre voy a tener resultados dentro de las escalas del instrumento. Y si son digitales, ya el cálculo lo hace internamente el mismo instrumento, se fija de qué rayita está más cercano y ya nos da el valor digitalizado, ¿no? Por ejemplo, esta temperatura tiene un decimal, dice temperatura 26,8. ¿Es esta la temperatura verdadera? Y no, por ahí la temperatura es 26,8345, puede tener más decimales. Pero esto, ¿por qué muestra con un solo decimal? Porque puede ser que la precisión del instrumento solo tenga un decimal de precisión. ¿Qué quiere decir un decimal de precisión? Que no puede garantizar que el decimal que sigue sea coincidente con el valor exacto. Entonces lo muestra con una sola cifra decimal. ¿Y eso está mal? No está mal, porque si a mí con un decimal me alcanza para mis cálculos, no tengo problema en usar esta medida. Entonces, para nosotros, cuando tengamos que usar en el curso datos, vamos a considerar que todos los datos son precisos, que no tienen error. Bueno,
Entonces, digamos, nos olvidamos de los errores de medición y vamos a los errores numéricos, que son los propios de los métodos numéricos. Entonces, vamos a tener dos tipos de fuentes de error numérica. Una que son los errores de aproximación, que es por el uso del método aproximado, y el error de redondeo, que es el debido a que la capacidad de representar un número en la memoria de la computadora es limitada. Entonces, no vamos a poder representarlo con todos sus decimales, sino con una cierta cantidad, y eso va a traer aparejado que aparezca un error de redondeo. Entonces, vamos con los errores de aproximación que se deben a los métodos de cálculo. Como dije antes, perdón, me salté esta parte, es que lo que vamos a asumir es que siempre todos estos errores numéricos siempre pueden ser acotados. O sea, calculados de manera exacta no, porque necesitaríamos el error, es la diferencia entre valor aproximado y exacto, y el valor exacto no lo conocemos. Entonces, a lo sumo, lo que podemos tener son cotas superiores del error. ¿Por qué digo superiores? Porque el error es siempre positivo. Entonces, una cota superior es un valor E máximo, de error máximo, que podemos calcular que garantiza que el error va a estar por debajo de ese valor. O sea, siempre vamos a trabajar con cotas y en todos los casos vamos a poder calcular cotas del error. Entonces, y esto es importante porque conocer la cota significa también asegurarse qué valor de error podemos garantizar, o sea que podemos garantizar la precisión de lo que estamos calculando. Vamos con ejemplos para que se vea más claro. Entonces vamos a arrancar con los errores de aproximación primero y después los de redondeo. Entonces el error de aproximación viene cuando se usa un método aproximado. Y esto puede tener más, las fuentes principales de los métodos aproximados son de error, es el error de truncamiento, que es cuando se utilizan series que tienen infinitos términos. Ahora vamos, como las series de Taylor, ahora voy a dar un ejemplo para que se vea, o el error de discretización, que eso tiene que ver con la aproximación de la geometría. Como dije anteriormente, hoy podemos encontrar soluciones a problemas que tengan geometría muy compleja, y esa geometría compleja en general la vamos a tener también que considerar de forma aproximada, y esa aproximación genera un error por la aproximación. Entonces, esto me parece que se va a ver mejor con los ejemplos. Vamos con el error de truncamiento. El error de truncamiento entonces viene por usar series. Por ejemplo, la serie de Taylor son una serie de potencias con infinitos términos. Por ejemplo, la función e a la x tiene esta serie de Taylor, donde la función es reemplazada por una suma infinita de potencias de x, ¿no? Acá x cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, y son equivalentes. Tanto esta suma infinita es equivalente a la función, lo mismo para la función seno, pero en el caso de la función seno nos aparecen solamente potencias impares. ¿Y por qué son importantes las series? Porque las series utilizan operaciones matemáticas básicas. ¿Cuáles son las operaciones matemáticas básicas? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Y por qué son importantes esas funciones? Porque son las únicas que pueden ser implementadas de manera electrónica en los circuitos. O sea, el procesador de una calculadora, una computadora, solamente puede hacer operaciones simples. Suma, resta, multiplicación y división. No hace cálculos más complejos que eso. Entonces, además, utiliza una matemática especial, que es la basada en álgebra binaria, o sea, en ceros y unos. Y bueno, no quiero entrar en mucho detalle, pero las operaciones son muy simples de implementar, la operación de suma y resta, y la multiplicación y la división. En particular, la resta es como un caso especial de la suma, donde uno de los operadores es negativo, y la división también se puede implementar de manera muy similar a la multiplicación. Pero en definitiva, estamos limitados a hacer esos cálculos con nuestro procesador. Entonces, ¿por qué son importantes las series?
porque en computación se usan para aproximar las funciones. O sea, cada vez que ustedes van a una calculadora y le piden calcular el seno de un número, está calculando una serie. No tiene una tabla de valores. La forma de calcular las funciones es aproximarla por series de potencias, y fíjense que después tenemos las potencias, las podemos transformar en multiplicaciones, ¿no? O sea, x a la cuarta es x por x por x por x. O sea, y si está optimizado el cálculo, calculo primero x al cuadrado como x por x, y después hago x cuadrado por x cuadrado. Bueno, todo eso está implementado interiormente como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tienen las series, pero las series tienen infinitos términos. Entonces, yo no puedo considerar la suma infinita. Entonces, ¿hasta dónde cuántos términos voy a utilizar? Bueno, en la medida que más términos utilizo, más precisa es la aproximación de la serie al valor de la función. Por eso se llama truncamiento, porque voy a truncar la serie a una cantidad finita de términos. Y eso me va a generar un error de truncamiento. Por ejemplo, supóngase que yo quiero calcular el valor del número e, tendría que reemplazar x por 1 en esta serie, y haría e elevado a la 1, y me daría la serie de potencias, pero ahora con el valor 1 reemplazado. Tendría que hacer esta suma. El valor exacto es este número, 271.8, es el valor exacto de e, y si yo lo quiero calcular con la serie, debería poner, considerar toda la suma. Entonces, lo que estoy mostrando en esta tabla es qué pasa si voy considerando sumas parciales. Por ejemplo, fíjense que el n arranca en 0, no lo puse acá, o sea, tendría que haber puesto n igual a 0, pero con n igual a 1 tengo dos términos, que sería, este primero es el de n igual a 0, este es el de n igual a 1, 1 más 1 es 2, que es lo que está acá. ¿Cuánto vale el error? Es la diferencia entre el valor exacto y el aproximado. Entonces el valor aproximado vale 2 y el exacto 271. El error es 0,718, la diferencia entre el valor exacto y el aproximado. Si quiero mejorar la aproximación, considero otro término más, el 1 medio, que es 0,5. Entonces ahora mi valor aproximado es 2,5 y el error se reduce a 0,218. Si considero otro término más, obtengo este valor 2,66, y así cuando tengo 6 términos, fíjense que ya empieza a haber coincidencia hasta el tercer decimal con el valor exacto. Y el error se va reduciendo, cada vez se va haciendo más chico. Entonces, en general, ¿cómo limito los cálculos? Los cálculos en general se limitan con la cantidad de decimales o cifras de precisión. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, quiero conocer el valor de E con 3 decimales de precisión. ¿Qué quiere decir 3 decimales de precisión? Que hasta el tercer decimal coincida con el del tercer decimal del valor exacto, porque no preciso más precisión que esa, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber si tengo 3 decimales de precisión sin conocer el valor exacto? Vamos a ver que eso se puede hacer conociendo el error. O sea, yo indirectamente, si conozco el error, puedo saber cuántas cifras tiene de precisión el valor que estoy calculando. Entonces, pero ¿cómo voy a conocer el error si no conozco el valor exacto? Porque el error es la diferencia entre el valor exacto y el aproximado. Bueno, ahí tengo lo que se llama estimadores del error o cotas del error. Por ejemplo, si usamos series de Taylor, eso lo puedo hacer a través del resto de la serie. O sea, si yo, esto para una función cualquiera, si yo el resto sería el error o lo que me falta para completar, alcanzar el valor de la función. Y tenemos diferentes teoremas para acotar el resto. O sea, acotar quiere decir, no, tampoco voy a conocer el resto de manera exacta, pero por lo menos para
tenerlo acotado, como si yo tengo que el resto es menor que un valor máximo, puedo asegurar que el error, acá debería haber sido igual. Puedo asegurar que el error es menor que un valor máximo. Entonces, ya lo vamos a ver más claro con los ejemplos de que puedo saber, si yo conozco el error, como dije anteriormente, puedo saber qué precisión tiene el valor que estoy calculando. Bueno, y pasemos para terminar a la otra fuente de error, que son los errores de discretización. Esto no es tan habitual ver en ingeniería civil, es el mecanizado mediante tornos, y es interesante entender cómo trabajan los tornos. Esto es un molde que se hace mecanizando un bloque de material, y que el torno va haciendo pasadas y va desbastando, sacando material, y cuando nos queda la forma del molde, esto se usa para plástico. O sea, todo lo que es plástico se hace con moldes. Y los moldes se hacen con torno. Y lo mismo, esto también es grabado, o sea, es un ejemplo. Pero ¿qué es lo que tienen en común todos los tornos? Que el usuario especifica una trayectoria que sería la forma del cuerpo a la que quiere llegar, ¿no? Entonces, bueno, me quedó el ejemplo del torno, pero esto, para verlo desde el punto de vista de ingeniería civil, podría ser un camino, ¿no? Un camino sobre una montaña, y quiero calcular la longitud del camino, por ejemplo, para saber qué cantidad de asfalto preciso, qué cantidad de longitud de guardarrail necesito. Entonces, ¿cómo se mide la longitud de una curva? Entonces, un método sería aproximarla con segmentos rectos. Entonces puedo usar 2 segmentos, 4 segmentos, y así voy subdividiendo hasta que va a llegar un punto donde la poligonal va a ser prácticamente igual a la curva. Entonces, esto se llama discretizar, o sea, que voy pasando de algo continuo a algo discreto, o sea, cantidades, por ejemplo, una curva son infinitos puntos, en cambio, una poligonal tiene una cantidad finita de puntos. Entonces, la idea de la discretización es que no me hace falta, si yo quiero, por ejemplo, calcular la longitud de la curva, no necesito infinitos puntos. Fíjense que a medida que voy incrementando la cantidad de puntos, cada vez más la longitud de la poligonal se va acercando a la de la curva. En este caso es un arco de círculo, y la curva tiene longitud 1,5707, y ya con, con 16 segmentos tengo más de 2 decimales de precisión, ¿no? Digamos que a los efectos prácticos, esta poligonal es prácticamente lo mismo que la curva, ¿no? Y si mi objetivo es hacer un cómputo y presupuesto, con esto alcanza, ¿no? Y aparte, ¿por qué es importante esto? Porque me libero de la forma geométrica de la curva. O sea, yo solamente necesito conocer los puntos. O sea, la forma de calcular la longitud es independiente de la función que genera la curva. O sea, puede ser un arco de círculo, parábola, lo que sea. Lo importante es que este error, o sea, va a tender a cero cuando el número de segmentos tiende a infinito, o sea, es convergente. O sea, tengo que garantizar los métodos que utilice que, a medida que aumenta la discretización, el error tiende a cero. Bueno, como dije anteriormente, los métodos de discretización son relevantes cuando empiezo a usar la computadora para hacer tareas que antes solamente se hacían con fórmulas matemáticas simples. Por ejemplo, esto es, quiero calcular las tensiones, que son las fuerzas internas que se generan en una pieza al aplicarle
una carga. Y fíjense que la geometría es bastante compleja. Entonces el primer paso es hacer una discretización, que es una aproximación de la geometría. Esto es equivalente a lo que vimos recién de aproximar la curva con una poligonal, pero en este caso, cuando la geometría es en 3 dimensiones, ya no uso segmentos rectos, sino que voy a usar, en este caso son tetraedros, que son como pirámides de 4 caras. Y lo que quiero resaltar acá es que la aproximación va a depender de la discretización, o sea, no cualquier discretización me da el mismo valor, sino que son todos valores aproximados. Creo que con este ejemplo que sigue acá se va a ver más claro. Esto es una chapa, por ejemplo, que tiene un agujero, un cuarto de círculo. Esto es como si fuera una chapa abulonada. Quiero ver los esfuerzos, este ejemplo lo vamos a ver con más detalle, que quiero ver los esfuerzos que se producen en la chapa cuando estoy tirando de la chapa, por ejemplo, en una unión. Entonces, tengo que usar los métodos numéricos que se utilizan involucran discretización, o sea, particionar la región con elementos más simples. Así como a la curva la aproximo con herramientas recto, en 2 dimensiones el elemento simple es el triángulo. Y lo que tenemos acá es un método numérico que se genera por un programa comercial, y vemos el resultado de la máxima tensión que se produce en esta esquina. Y acá el valor exacto es 332, y fíjense que con esta discretización gruesa, se llama gruesa cuando tiene pocos elementos, fina cuando tiene muchos elementos. Entonces, los valores que se obtienen con cada discretización no son iguales, van variando. Y en general lo que se ve es que, a medida que aumento la discretización, los valores son más precisos. Y si calculo los errores, fíjense que este último valor tiene un error del 1%, totalmente aceptable desde el punto de vista de ingeniería, pero esta primera malla tiene un error del 20%. Y del lado de la inseguridad, porque me está dando tensiones que son menores que las existentes, ¿no? Entonces, esta primera malla no sería aceptable este valor. Entonces, hoy los programas comerciales no nos dan ninguna idea de la precisión. No nos dicen cuánto tienen de error. Y es responsabilidad del usuario asegurar esa precisión, ¿no? Entonces, hoy estamos en una zona gris. Yo creo que los programas van a evolucionar y nos van a decir un valor y su precisión, ¿no? Hoy eso no lo hacen. Entonces, nosotros vamos a hacer hincapié a lo largo del curso de cómo se pueden calcular los errores para que ustedes, cuando entreguen un valor, entreguen también la precisión que tiene ese valor. Es decir, qué error relativo tiene o cuántas cifras de las que están mostrando son exactas. ¿Por qué es esto importante? Porque ya ha habido problemas desde la década del 70, cuando se empezaron a usar las computadoras, de problemas con los programas de computación comerciales que arrojaban resultados que no eran suficientemente precisos, y eso después llevaba al colapso o a daño en estructuras, por ejemplo, en edificios. Entonces, eso se iba a una disputa legal entre la parte de ingeniería y la parte de los programas de cálculo, donde uno le echaba la culpa al otro, que decía, el de ingeniería decía que el problema lo tenía el programa de cálculo, y el del programa de cálculo decía que el ingeniero no lo había usado correctamente. Entonces, la justicia ya en esa época falló que la responsabilidad es del ingeniero, no del programa de cálculo. ¿Y por qué? Porque los programas de cálculo son una herramienta más que tiene el ingeniero para cumplir sus tareas, y él es responsable de usar esos programas de manera adecuada. Es como que tiene que tener las herramientas en condiciones. Entonces, por eso digo que
a la medida que pase el tiempo, los programas van a tener que ir hacia formas de indicar la precisión de los resultados, pero que hoy no lo hacen. Es como decir, digamos, ¿por qué no lo hacen? Porque cuando aparecieron los primeros programas teníamos la posibilidad de calcular estos problemas que antes eran imposibles. Pero que uno tenga la posibilidad de calcular un problema que antes no se podía hacer, no significa que lo tiene que calcular de cualquier manera. Lo tiene que calcular de una manera que garantice por lo menos una cierta precisión. Por eso yo quiero hacer hincapié, y lo vamos a ver a lo largo de todo el curso, en los errores numéricos. O sea, ¿por qué? Por la importancia que tienen desde el punto de vista práctico, no teórico. O sea, a mí la parte de error me interesa que ustedes la entiendan desde el punto de vista práctico. Bueno, vamos a dejar acá. Ya vamos a entrar con formas cuantitativas o sea, cómo se miden los errores con números, cómo se llegan a estos porcentajes a partir de la clase que viene y siguientes. Voy a detener la grabación. No sé si alguien quiere preguntar algo. Detengo la grabación.